Quiero invitarlos a que en este momento hagamos una pequeña oración, porque definitivamente este tema tiene mucho que ver con nuestra fe. Entonces, qué mejor que unirnos a la oración de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que conviene empezar comentando por qué nos interesa tanto la gnosis, por qué nos interesa el gnosticismo. Y hay una frase que está resonando en mi mente, una frase de un teólogo muy conocido, teólogo católico muy conocido del siglo XX. Él se llama Hans Urs von Balthasar. Y comenta este teólogo que la gran amenaza para el cristianismo, más que el ateísmo, más que el mundo musulmán y más que las sectas protestantes, es la amenaza de la gnosis. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es eso de que sea tan peligrosa, por así decirlo, tan peligrosa la gnosis, cuando muchos cristianos ni siquiera identificarían claramente en qué consiste este movimiento o qué importancia tiene? Además, hay una confusión básica que creo que debemos abordarla en primer lugar, y es la confusión entre gnosticismo y agnosticismo. Son dos cosas diferentes. Ninguna de las dos es compatible con nuestra fe cristiana, pero son muy diferentes. La palabra gnosis, escrita con una G inicial, o sea, suena como gnosis. La gnosis es la palabra griega para decir conocimiento, conocimiento. Y esa A que se pone antes para decir, por ejemplo, agnóstico o para decir agnosticismo, pues quiere decir obviamente lo contrario, es decir, que no hay conocimiento. El agnosticismo, que es de lo que no vamos a hablar en esta charla, el agnosticismo es la postura filosófica que dice que no se puede llegar a conocer con certeza algunos temas, particularmente los que tienen que ver con la existencia de Dios o con sus atributos o con su voluntad, etc. Típicamente, una persona agnóstica nos va a decir, pues realmente no sabemos si hay un Dios, si no lo hay, no lo sabemos, no podemos llegar a saberlo. Ese es el agnosticismo. Mientras tanto, la gnosis, que es nuestro tema principal, por supuesto, lo que indica es que sí hay conocimiento. Pero, ¿de qué tipo de conocimiento se trata? ¿Y por qué ese conocimiento tiene impacto en nuestra fe cristiana o en el desarrollo del cristianismo? Ese es nuestro tema principal. Eso es lo que vamos a abordar en este momento. Entonces, queda claro que los agnósticos son los que dicen no se puede ni siquiera saber si hay o no hay un Dios, si ese Dios se revela o no se revela. Ese es el agnosticismo. Pero nosotros nos interesamos por la gnosis y es ahí donde empieza nuestra exposición propiamente dicha. El gnosticismo viene del griego antiguo gnostikos, que quiere decir tener conocimiento. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Básicamente, el gnosticismo aparece en el siglo I, aunque sus raíces son mucho más antiguas. En la Biblia hay algunas señales que parecen apuntar a doctrinas gnósticas. Así, por ejemplo,
encontramos en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay mensajes específicos para las comunidades cristianas de aquella época. Y en esos mensajes se habla de doctrinas extrañas. Incluso se menciona una cierta comunidad cristiana en la que había gente que pretendía conocer lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Es decir, como llegar a un conocimiento muy profundo sobre el demonio o sobre las tinieblas o etcétera. Esto es para decir que posiblemente ya en el Nuevo Testamento tenemos huellas de este movimiento gnóstico. Igualmente hay 3 cartas del apóstol San Pablo que se conocen como cartas pastorales. Son ellas la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Y en esas cartas, el apóstol Pablo insiste en la necesidad de guardar la sana doctrina y también nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por doctrinas, es decir, por enseñanzas, por conocimiento, que son extrañas, doctrinas extrañas y tal vez atrayentes. En esas mismas cartas, por ahora no me detengo en los pasajes bíblicos, en esas mismas cartas encontramos que Pablo predice en los últimos tiempos la gente estará buscando maestros que les hablen gratamente a sus oídos. Es decir, la gente buscará lo que les resulta placentero de escuchar, lo que le gusta oír, no necesariamente lo que le gusta vivir. Y para cerrar esta parte, esta mínima introducción con alusión bíblica, debo mencionar también la primera carta del apóstol San Juan. Hay muy buenas introducciones en Biblias católicas. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, la Biblia de Navarra tiene una muy buena introducción, la Biblia de Jerusalén tiene muy buena introducción a la primera carta de Juan. Y nos comentan estas introducciones que uno de los propósitos muy probables de la primera carta de Juan fue precisamente luchar contra ciertas ideas gnósticas que van a privilegiar el conocimiento sobre la realidad de la redención. Pero vamos por partes. ¿Cuál es el peligro del conocimiento? Si la palabra gnosis quiere decir conocimiento, ¿cuál es el peligro del conocimiento? ¿En qué sentido ese conocimiento llega a ser una amenaza para la fe? Pues en la primera carta de Juan ya hay una indicación. Dice esa primera carta, el que dice que conoce a Dios, el que dice que conoce a Cristo, debe andar de continuo como Él anduvo. Uno se da cuenta que ahí hay una observación que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos la teoría y la práctica. Ya vemos, ahí asoma algo pequeñito que vamos a ir desarrollando. Algo pequeñito que es que la gnosis puede volverse simplemente una especie de teoría y esa teoría no se lleva a la práctica. Es decir, podemos contentarnos simplemente con tener un conocimiento sin tener una vida renovada. Por ahí asoma ya un primer elemento. Pero como les digo, vamos paso a paso. ¿Cuál es la propuesta fundamental? Estos varios grupos que ya sabemos tenían a veces raíces judías, raíces cristianas, enfatizaban el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y por encima de la autoridad de la iglesia. Aquí ya va pasando, aquí ya va apareciendo otro elemento que indudablemente nos interesa. Y es que el conocimiento se presenta aquí como superior a la autoridad de la iglesia. Algo así como si yo diga, tengo conocimiento de Dios, tengo conocimiento de su voluntad. Por consiguiente,
no necesito sacerdotes, no necesito obispos, no necesito del Papa. Nadie tiene por qué decirme nada porque yo sé cómo son las cosas. Y aquí conviene recordar otro elemento que aparece en la Biblia. Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 3, donde se cuenta el pecado original, una de las promesas que le hace la serpiente a Eva es que ella va a tener pleno conocimiento. Dios le había dicho, Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de ¿qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente lo que le propone a Eva es, come del fruto y así serás como Dios. Es decir, que el conocimiento del bien y del mal, conocimiento que en la Biblia tiene siempre un sentido experiencial y un sentido de poder, el conocimiento del bien y del mal va a colocar a Eva por encima del mandato divino. Entonces estos grupos, los grupos gnósticos, siempre terminan viendo con desdén las tradiciones de la iglesia, la liturgia, la jerarquía, la autoridad. Todo eso pasa a segundo plano porque nosotros tenemos conocimiento. Conviene aquí recordar a una frase del filósofo Immanuel Kant. Kant tiene una obra que publicó en 1801, una obra que se llama ¿Qué es la ilustración? Y en diversos escenarios he comentado sobre la importancia de esa obra, porque dice Kant en esa obra que la ilustración es algo así como la llegada a la mayoría de edad. Para él la ilustración es como decir iluminación, y ya vamos a ver que en la gnosis es muy importante el concepto de iluminación. Entonces, la ilustración, movimiento filosófico, político, cultural del siglo XVIII, con un epicentro muy claro en Francia, pero también con ecos y otras variantes, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra. Entonces, esta ilustración se presenta como una luz de conocimiento. Y la propuesta de Kant es, yo no necesito ya, y lo dice expresamente en su obra, es una obra muy corta, por cierto, esa obra de Kant, ¿qué es la ilustración? Es una obra cortica, y esa obra cortica tiene ideas como esto que estoy diciendo. Dice Kant, ya no necesitamos maestros, ni necesitamos pastores, ni necesitamos gobernantes, porque nosotros podemos utilizar nuestra cabeza, nosotros podemos conocer. Si nosotros conocemos, entonces ya no necesitamos de ninguna autoridad. La propuesta de Kant, en la que él ve resumido el ideal de la ilustración, es sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a saber. Porque si llegas a ese saber, si llegas a ese verdadero conocimiento, entonces ya no necesitas ni de pastores, ni de maestros, ni de sacerdotes, ni de nada parecido. Bueno, seguimos avanzando. ¿Cuál es el fundamento principal de la gnosis? Viendo la existencia material como aquí hablamos, en este momento vamos a hablar de la gnosis antigua. Yo di el ejemplo de Kant para que se vea cómo todo esto realmente repercute con el tiempo. Eso tiene una repercusión con el tiempo. Y también en nuestra época existe mucha gnosis. Pero ahora nos devolvemos a las raíces. Fundamento principal. La gnosis antigua ve la existencia material como defectuosa y malévola. Lo material es defectuoso y malévolo. De algún modo hay que separarse de lo material, hay que huir de lo material o hay que vencer a lo material. Esos son los verbos típicos de la gnosis con respecto a lo material. Superarlo, vencerlo. Todo lo que es material
incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo la sexualidad, incluyendo los sacramentos, incluyendo la carne de Cristo. Todo eso hay que superarlo, todo eso hay que dejarlo atrás, porque lo material es defectuoso y es malévolo. Muchos de estos gnósticos antiguos, muchos de estos gnósticos, tienen la experiencia personal o la experiencia, llamémosla así, cultural, de cómo las cosas materiales pueden arruinar una vida. La codicia, por ejemplo, del dinero, que vuelve a la gente sin escrúpulos, o el deseo exacerbado de placer sexual, que vuelve a la gente adúltera, la vuelve promiscua, la vuelve obscena, la vuelve adicta. Entonces, la gnosis, a partir de este tipo de experiencias, como la experiencia de la lujuria, la experiencia de la codicia, dice, lo material es defectuoso y es malévolo. Por eso, la cosmogonía gnóstica presenta una distinción, estamos hablando de cosmogonía gnóstica antigua, presenta una distinción entre un Dios supremo pero oculto y una deidad menor pero malévola. Siempre aparece como un doble origen en todas las cosas. La palabra cosmogonía quiere decir el origen o la generación del cosmos. Se utiliza usualmente la palabra cosmogonía para referirse a las genealogías de las divinidades. Así, por ejemplo, en el mundo griego se hablaba de cómo había un dios llamado Cronos, y Cronos tenía hijos, pero Cronos devoraba a sus hijos, pero uno de sus hijos, llamado Zeus, escondido por la mamá, logra sobrevivir, y entonces Zeus se convierte en el más importante de todos los dioses. Eso es lo que se llama una cosmogonía. Es un relato que intenta describir los orígenes de la divinidad, o en general del cosmos. Entonces, aquí encontramos la cosmogonía gnóstica. Presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto, es decir, que no es accesible directamente, y una deidad menor, pero malévola. Esa deidad menor suele asociarse con el demiurgo. El demiurgo. Esta expresión proviene de la filosofía platónica. El demiurgo es una especie de dios menor que es el responsable de la materia. Pero bueno, esto es así poco a poco, porque tiene de filosofía, tiene de historia, tiene de cultura. Entonces la cosmogonía gnóstica normalmente habla como de dos principios, dos dioses. Por ejemplo, los cátaros en la Edad Media hablaban de el Dios bueno, que es espiritual, y el Dios malo, que es el creador de la materia. Pero la materia, incluyendo nuestro cuerpo, insisto, es perversa. La materia es dañina. La materia es lo que nos arruina, la materia es lo que nos abaja. Esa es la idea que tiene el libro principal. Se llama así el libro de los dos principios. Es un texto de corte gnóstico que pues indica, es un texto que indica la dirección del gnosticismo en la Edad Media. En la antigüedad, esa deidad menor y malévola en ocasiones se asocia con el Yahvé del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, hubo un hereje llamado Marción. Marción decía, uno es el Dios del Antiguo Testamento, que ese es el Yahvé, y Yahvé está sediento de sangre, y Yahvé lo único que busca es victorias materiales, y Yahvé pues es realmente eso, como un Dios perverso. Y otro es el Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios espiritual, es el Dios sabio, es el Dios que nos muestra a Jesucristo. Observemos que muchas personas sin ser gnósticas tienen esta misma idea, que en el Antiguo Testamento todo es crueldad
y todo es guerra y todo es sangre, y en el Nuevo Testamento todo es misericordia y todo es bondad y todo es espiritualidad. Esa es más o menos la idea que mucha gente tiene. Entonces, cuando se presentan las cosas de este modo, el Antiguo Testamento es una religión distinta del Nuevo Testamento. Es una cosa totalmente diferente al Nuevo Testamento. Y repito, hay gente que tiene esa idea. Para quienes estén interesados en cómo se responde a esa inquietud de por qué aparecen tantas guerras y tantos anatemas y tantos holocaustos y sacrificios y sangre en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en cambio, parece que no apareciera tanto, pues bien, la respuesta clave está en un examen más juicioso, un examen más, llamémoslo así, más detallado de los textos. Y nos vamos a encontrar cosas sorprendentes. Por ejemplo, esto. La persona en la Biblia que más habla del infierno es Cristo. Cristo, muchas personas dicen, es solo misericordia, misericordia, misericordia. Pues, a ver, pero es que Cristo, así como predica la misericordia, predica la justicia. Y Cristo describe la condenación eterna en los términos más vigorosos, en los términos más duros de toda la Biblia. El fuego que no se apaga. Esa es la descripción que tiene. Y nos habla del llanto y el crujir de dientes. Cuán desesperada, cuán doliente tiene que estar una persona para hacer crujir sus dientes. Entonces, fíjate que estos son de los engaños que muchas personas tienen. Y la raíz última de esto es gnóstica. Eso proviene de la cosmogonía gnóstica, que es la que mira esa distinción entre el Dios bueno y el Dios malo, a veces asociándolo con el Antiguo Testamento. Entonces, el fundamento principal, volvemos a ese punto, el fundamento principal, ¿cuál es? El fundamento principal es que lo material es defectuoso y es malévolo. Bueno, pero alguien dirá, espérate, porque en mucha espiritualidad cristiana se habla de castigar el cuerpo, o se habla de hacer penitencia, o se habla, y hay santos que se caracterizaron precisamente, pues, se caracterizaron precisamente por su, ¿cómo lo llamaríamos? Pues por su espíritu ascético, por su penitencia. Y esas imágenes de los santos flagelándose, eso es como atacar el cuerpo. Pues mira, no tan rápido. Hay tres diferencias principales. Eso no está escrito ahí, pero para tus apuntes, porque estoy seguro que algunos están tomando apuntes, tres diferencias principales entre el gnosticismo y el cristianismo en lo que tiene que ver con la materia. Tres diferencias principales. Primera, la más importante, la que es base de todo. Cuando nosotros hablamos en el cristianismo de la materia, nosotros estamos hablando de la creación de Dios. ¿Y qué nos dice el libro del Génesis, que es el que habla de la creación? ¿Qué nos dice el libro del Génesis sobre la creación? Nos dice que Dios, el único Dios, es el creador del cielo y de la tierra. No hay dos dioses. Entonces, primera diferencia, no hay dos creadores. No hay un principio para lo espiritual e intelectual y otro principio para lo material y lo corporal. Hay un solo principio, un solo principio. Y ese principio es Dios. Segundo punto, ese Dios, al ver su obra, ¿qué dice? Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Todo era bueno. Entonces, en nuestro fundamento cristiano, la materia en sí misma, la materia es buena. Mi cuerpo es bueno. Los sentidos son buenos. La riqueza, en principio, es buena. La sexualidad es buena. Entonces, en la perspectiva
gnóstica, cuando nosotros hablamos de materia, ya hablamos de maldad. En la perspectiva cristiana, cuando hablamos de materia, hablamos de algo que es bueno, pero que yo puedo utilizar mal. Ahí es donde está el problema. El problema está en el uso. En la gnosis, el problema está en el ser material. En el cristianismo, el problema está en el uso que yo dé a las cosas. Entonces, si yo utilizo la riqueza como un ídolo, si la riqueza me vuelve insensible, la riqueza me vuelve cruel y explotador, es mi uso de la riqueza lo que hace mala a esa riqueza o hace malo el dinero. El cuerpo es bueno. Ahora bien, si yo utilizo el cuerpo humano como un juguete de placer, si yo utilizo el cuerpo humano como una mercancía, como es el caso del turismo sexual, la culpa es mía. Pero ¿la culpa de dónde proviene? La culpa proviene del uso. Gran diferencia entre la gnosis y el cristianismo. En la gnosis hay dos principios. En el cristianismo hay un solo Dios. Segundo, en la gnosis, las cosas materiales por sí mismas son malas. En el cristianismo, las cosas en sí mismas son buenas, pero yo las puedo usar mal. Y ahí la responsabilidad, la culpa, ¿quién la tiene? La culpa la tengo yo si yo uso mal las cosas. El tercer punto, ¿cuál es? Que en la buena espiritualidad cristiana, cuando se habla de penitencia, no se habla solamente de un dolor corporal. Se habla en primer lugar de un dolor del corazón, un dolor que proviene de haber ofendido a Dios. Es decir, la auténtica penitencia cristiana no es simplemente castigar y castigar el cuerpo, no. La auténtica penitencia cristiana supone en primer lugar el dolor por el pecado cometido. Es dolor de todo mi ser, también de mi cuerpo. Sí, mi cuerpo sufre, claro. En la penitencia el cuerpo sufre, pero no sufre solamente el cuerpo, sufre en primer lugar mi corazón por arrepentimiento, por dolor. ¿Dolor de qué? Dolor de haber ofendido a Dios. Ese es el dolor que yo tengo. Entonces, ahí nos damos cuenta de las grandes diferencias que tiene el gnosticismo y el cristianismo con respecto a este tema de la penitencia. ¿Cuál es el camino que propone la gnosis? Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Entonces, lo principal es el conocimiento. Pero se trata de un conocimiento directo de la divinidad suprema. Acuérdate que muchas veces los gnósticos hablan de varias deidades, varias divinidades. Entonces, aquí se trata del conocimiento de la divinidad suprema. Un conocimiento directo. Cada palabra en esta definición tiene su importancia. En esta propuesta, en esta descripción de la propuesta gnóstica. Tiene su importancia. Es un conocimiento directo. ¿Qué quiere decir conocimiento directo? Quiere decir que no tiene una mediación institucional. Óigame esto tan importante. La gnosis en sí misma es un movimiento individualista y por consiguiente es un movimiento anti-institucional. Anti-institucional. ¿Por qué? Bueno, es anti-institucional porque lo que está buscando, lo que pretende, es que cada persona tenga un acceso directo a la divinidad. Y por supuesto, si yo tengo un acceso a la divinidad, entonces yo no necesito ninguna institución. Fíjate que se parece muchísimo a lo que decía Kant,
aunque Kant, por supuesto, no se declaraba directamente gnóstico, pero es la misma idea. Yo no necesito la institución, yo no necesito iglesia, yo no necesito sacramentos, yo solo necesito aprender, necesito tener yo el conocimiento directo de la deidad suprema. Pero hay otros elementos en esta definición que nos interesan. Dice, en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Es decir, el conocimiento que aquí se propone no es un conocimiento en forma de estudio, en forma de deducción. Haz de cuenta, a la manera de la Suma Teológica, por decir algo. La Suma Teológica tiene más de 2000 artículos y estudia algo así como unos 7000, 8000 argumentos, por lo menos. Esas son cifras bastante aproximadas. Ese es un estudio, un estudio. Bueno, pues resulta que a la gnosis no le interesa propiamente el estudio. Lo que le interesa es que tengamos la capacidad de ir más allá de la deducción, más allá de la lógica, a una especie de intuición, a una especie de experiencia, una especie de experiencia, una especie de éxtasis. Es algo místico, es algo esotérico. Si es algo místico, quiere decir que de alguna manera es incomunicable. Y si es algo esotérico, ¿de dónde viene la palabra esotérico? Pues viene de una raíz griega. Ese eso indica lo que es adentro, por contraste de exo, que indica lo que va hacia afuera. Esotérico es lo que queda reservado a unos pocos, los pocos que tienen el conocimiento. Mientras tanto, lo exotérico es lo que está llamado a divulgarse, está llamado a ser conocido, está llamado a ser difundido para todos. Y aquí, puesto que nosotros somos cristianos y católicos, aquí hay que hacer una anotación importante de contraste entre gnosis y nosotros. Observemos esta frase que Jesús dice en el Evangelio. Lo que yo os he dicho al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué está indicando eso? Que nuestra fe cristiana no es esotérica. Nuestra fe cristiana es exo con X, exotérica. Es decir, nosotros estamos llamados a divulgar, estamos llamados a proclamar, estamos llamados a contar al mundo. Mateo capítulo 28. Id y enseñad a todas las naciones. Entonces, la gnosis tiene una estructura esotérica. Esotérica es nosotros somos los que estamos en el conocimiento. Nosotros somos los que sí conocemos. Nosotros somos los que sí sabemos. Por eso, la gnosis resulta fácilmente asociada con las sociedades secretas. De hecho, vamos a mencionar que la sociedad gnóstica más antigua, más tradicional, es el rosacrucismo, los rosacruces. Y se encuentra muy en esa línea la masonería. La masonería es esotérica. Tú no puedes saber, se supone, por lo menos es el deseo de ellos, tú no puedes saber cuál es, qué es lo que viene. Tú no puedes saber eso. Tú entras al primer grado de la masonería y solo sabes un poquito. Cuando las autoridades te consideran listo, entonces pasas al siguiente grado. Y después pasas al siguiente grado. Y después, es decir, es como un club de élite en donde solo los que están adentro saben lo que está sucediendo. Y solo los que están adentro saben cuáles son los hilos del poder. Y solo los que están adentro saben cuáles son los verdaderos planes. Al común de la gente
La masonería se le presenta como un modo de asociarse, un modo de asociación que tiene intereses filantrópicos, de mutuo apoyo y de mejoramiento de la sociedad. Esa es la versión que te va a presentar la masonería. Pero ¿cuáles son los verdaderos intereses de la masonería? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de las sociedades secretas? Eso no se sabe. Entonces, lo místico, que es individualista, y lo esotérico, que es elitista, son rasgos muy típicos de la propuesta gnóstica. Y ya ustedes se dan cuenta que esa propuesta pues va a tener muchas ramificaciones. Por eso para la gnosis va a ser muy importante un concepto que es el concepto de iniciación. Atención a ese concepto, iniciación. La iniciación, ¿qué es? Es introducirte, literalmente es darte el inicio, o sea, introducirte en el conocimiento. Entonces, un iniciado, esta terminología la difundió especialmente el movimiento teosófico, que tiene su origen en el siglo XIX. Entonces, ¿en qué consiste la iniciación? En introducirte al conocimiento. Y el que ya está introducido en el conocimiento, ese es el iniciado. Ese es el que sí sabe. Es el que ya pertenece al club. Es el que tiene el conocimiento. Esto ya nos indica entonces la importancia que va a tener otro concepto, que es el concepto del arcano. Lo arcano es lo que está escondido. Lo escondido. En tiempos modernos la palabra arcano no se utiliza tanto. ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Se utiliza la palabra secreto. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el secreto. Ustedes saben que periódicamente se divulgan libros, películas, seminarios, talleres, webinars que tienen que ver con el secreto, el secreto. Es decir, te voy a contar algo, voy a iniciarte, voy a entrarte en el conocimiento. Muchas veces esa metodología del secreto, que es la metodología esotérica por excelencia, muchas veces la metodología del secreto se une con ataques contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo que hace con frecuencia History Channel, lo que hace Discovery Channel y otras cadenas de televisión por cable y por supuesto muchos canales de internet. La propuesta de ellos es, mira, lo que nadie te ha dicho, lo que el Vaticano no quiere que sepas, los manuscritos escondidos durante siglos, el libro que no dejaron entrar en la Biblia. Ahora, aquí te lo presentamos. Y eso se convierte en una gran fuente de popularidad, tremenda fuente de popularidad y de ventas, por supuesto. Entonces, vamos a presentar el Evangelio de Tomás. Luego vamos a mencionar algo sobre el llamado Evangelio de Tomás, que es uno de los libros gnósticos digamos, más importantes, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se redescubrió. Otra obra, el Evangelio de Judas. El Vaticano no quiere que conozcas esto. La Iglesia Católica lo ha ocultado durante siglos, pero ahora un equipo de audaces investigadores ha logrado desentrañar los secretos que nadie quería que tú conocieras. El Evangelio de Tomás, el Evangelio. Resulta que muchos de los escritos de finales del siglo I y del siglo II son escritos gnósticos. Por eso dijimos desde el principio, este movimiento tiene su fuente especialmente en el siglo I y en el siglo II. Entonces ahí te encuentras con esa clase de propuestas. Cuando tú veas que alguien te presenta el conocimiento secreto, lo que nadie te ha dicho, lo que el Vaticano no quiere que sepas, tú ya tienes que decir, después de escuchar esta charla, y bueno, hay tantas otras fuentes de información, tú ya tienes que saber, oh, ya viene otra vez la gnosis. Aquí tenemos nuevamente la gnosis aquí presente. De eso se trata, así funciona.
Lo mismo todas estas obras del secreto. Otras veces, este tipo de publicaciones o de películas o de conferencias o de webinars, modernamente hablando, muchas veces se unen con la idea de la superación personal. Por ejemplo, todas estas publicaciones y libros y folletos y cursos que tienen como título El Secreto, todas ellas se presentan como, aquí te vamos a dar los secretos. O sea, el secreto para que tú tengas éxito. El secreto para que tú logres tus metas. El secreto para que entiendas por qué la vida nunca te ha funcionado. El secreto para que te des cuenta por qué hay tantos fracasos en tu vida. Entonces ahora vas a entender por qué has fracasado, pero lo que es más importante, ahora vas a entender por qué y cómo se puede lograr el éxito. Entonces mira cuántas ramas tiene este árbol gnóstico. La masonería, mucha de la literatura de superación personal, el rosacrucismo, y luego vamos a ver los contactos que tiene específicamente con la nueva era. El lenguaje básico. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Ilusión e iluminación. Entonces, tú no eres un pecador. Tú no tienes que convertirte. Lo que pasa es que tú tenías una ilusión. Tú estabas equivocado. En ti no hay pecado. En ti solo hay error o ignorancia. Por consiguiente, y este es un tema bien importante, por consiguiente, la gnosis jamás te va a hablar de conversión. O si utiliza la palabra, que no tienden a utilizarla, si utiliza la palabra, la utiliza solamente como un sinónimo de iluminación. ¿Un sinónimo de qué? Un sinónimo de conocimiento. Entonces, tú has vivido en una ilusión, tú has vivido en una fantasía, tú has vivido en un error, tú has vivido en una ignorancia, ese es el lenguaje gnóstico. Pero ahora, a través de este sencillo curso, tú vas a entrar en el conocimiento, te vas a dar cuenta de qué era lo que estaba mal y por consiguiente vas a poder salir de tus errores y vas a tener una existencia próspera y una existencia feliz y vas a tener prosperidad, vas a tener éxito, las cosas van a salir bien para ti. Esto también nos enseña algo, nos da un criterio muy práctico, un criterio muy bonito y muy práctico para cuando llegue la literatura. Si tú, por ejemplo, ves que hay un autor de moda, que los autores también se ponen de moda, ¿no? Un autor de moda, como decir Anthony de Melo, como decir Carlos Vallés, como decir Ansel Grün, autores que se ponen de moda. Y resulta que tú te pones a mirar lo que escribe este autor. Para mí el ejemplo típico es Anthony de Melo, un jesuita fallecido hace ya unos años de origen hindú. Y tú te pones a mirar las obras de él y te das cuenta que el énfasis de él es la iluminación, el ajá, el caer en cuenta. Eso es lo realmente importante. Y tú puedes pasar páginas y páginas y páginas de Carlos Vallés o de Ansel Grün y jamás aparece la idea de pecado, ni la idea de redención, ni el valor de la cruz, ni mucho menos el valor de la sangre de Cristo, ni la importancia de arrepentirse, ni la importancia de la conversión. Nada de eso aparece por ninguna parte. Lo que aparece es el conocimiento, la iluminación. Lo que aparece es ese momento de comprensión, ese momento de inteligencia. Autores como Anthony de Melo, como Ansel Grün, son realmente muy próximos a la nueva era, muy próximos al gnosticismo. En cierto sentido podemos verlos como expresiones gnósticas de nuestro tiempo. Yo les soy muy sincero, amigos.
pero es que tengo que ser en primer lugar sincero con Dios y ante Dios. Yo les quiero ser muy sincero. Cuando uno habla de esta manera, pues se gana enemigos necesariamente. Entonces hay muchas personas que consideran que uno tiene algo personal contra los jesuitas. Anselm Grün se escribe Grün con un diéresis en la U. Anselm Grün, él es benedictino. Yo no tengo nada contra los jesuitas. Ustedes pueden ver mi página web o mi canal y se darán cuenta que mi admiración por San Ignacio de Loyola y por la Compañía de Jesús es total. Y mi admiración por San Benito y la orden por él fundada es total. Pero las cosas hay que decirlas, hermanos, las cosas hay que decirlas. Y ya se trate de dominicos o se trate de filipenses o se trate de los que sea, pues hermanos, ¿para qué estamos? Precisamente estamos para servir. Entonces, donde tú veas que hay ese énfasis en iluminación y hay ese énfasis en el conocimiento, puedes tener prácticamente la certeza de que lo que se está haciendo es una práctica gnóstica. Y por el contrario, si se ve que no aparece el sacrificio de Cristo, el arrepentimiento, la conversión, la cruz, el valor de la sangre, si eso no aparece, en el fondo lo que hay es un desprecio a la carne del Señor y por consiguiente un desprecio a su sacrificio. Hay una frase que no se me puede olvidar y por eso la voy a decir ahora. Es una frase de uno de los santos que más tuvo que batallar contra la gnosis. Él es del siglo II. Se llama Ireneo. San Ireneo. Ireneo de León. San Ireneo tiene una obra que se llama Contra las herejías, Adversus Hereses. Y San Ireneo, en Adversus Hereses, tiene esta frase. Caro, cardis, no. Caro, cardis, a ver, que no me acuerde, que no lo diga mal. Caro, cardo, salutis. Quiero decirla bien en el latín original. Caro, cardo, salutis. La carne es el quicio de la salvación. Se refiere a la carne de Cristo. Donde se le quita importancia a la carne de Cristo. Donde el sacrificio de la carne de Cristo no cuenta. Donde la presencia eucarística no cuenta. Ahí hay gnosis. Así te hablen de Cristo. Ahí hay gnosis. Entonces, caro, cardo, salutis. Al fin lo pude decir bien. La carne es el quicio, es el eje central de la salvación. Nosotros hemos sido salvados por el sacrificio, doloroso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en su sacrificio verdadero está la expresión de su amor sin límites. En su sacrificio. La carne, el sacrificio de su carne y por consiguiente el valor de la Eucaristía, valor de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo surge la confusión con el cristianismo? Si son cosas tan distintas, ¿sabes cómo surge la confusión? A ver, es que el gnosticismo ofrece una especie de cambio de vida y ellos utilizan la palabra salvación, no utilizan arrepentimiento, no utilizan conversión, pero sí utilizan la palabra salvación. Entonces, el gnosticismo ofrece una especie de salvación, porque claro, se supone que si tú entras en ese conocimiento y si tú entras en toda esa sabiduría que ellos te dan, tú vas a tener una vida mejor, es un cambio de vida. Como el cristianismo también propone un cambio de vida, pues ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde viene la confusión. Y muchas personas pueden pensar que así como se busca el cambio de vida por la vía gnóstica, se puede buscar por la vía cristiana. Pero vamos a ver que la cosa es todavía más grave que esto. No es extraño que la gnosis se haya mezclado con la predicación cristiana hasta confundirse con ella en la mente de muchos. Algunas de estas corrientes sincréticas, o sea, de mezcla, de confusión, algunas de estas corrientes sincréticas filosófico-religiosas llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los 3 primeros siglos de nuestra era.
hasta que vinieron santos, grandes santos, bendito sea Jesús, grandes santos como el que ya he mencionado, San Ireneo de León, en donde aparece con claridad, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Son cosas diferentes. Entonces, ¿por qué se presenta confusión? Pues porque el gnosticismo tiene una promesa muy bella. Pues bella en el sentido de atrayente, por supuesto que es falsa, pero es una propuesta muy bella. ¿Y la propuesta cuál es? La propuesta es, ¿vamos a qué? Vamos a cambiar de vida. ¿A cambiar de vida cómo? Pues con el conocimiento. Entonces, ¿dónde está el contraste fundamental con el cristianismo? Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe. Este es un factor que hace muy atrayente la gnosis, especialmente en tiempos de incredulidad y de racionalismo como los que nosotros conocemos. Uno no se salva por la fe. No necesitas fe. Esto es simplemente conocimiento. Aquí todo es racional. Entonces, claro, en una cultura como la nuestra, marcada por cientificismo y que hasta cierto punto idolatra la ciencia, idolatra el conocimiento, pues es casi explicable que esto suceda. Nosotros no nos salvamos por la fe, dice el gnosticismo. No nos salvamos porque somos perdonados. El perdón no importa, lo único que importa es que llegues al conocimiento. No nos salvamos por el perdón, no nos salvamos por el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿Cristo quién es? Téngame paciencia, ya vamos a llegar ahí. ¿Quién es Cristo para los gnósticos? Porque ellos no niegan a Cristo, claro. Sino que uno se salva, se proponen ellos a través de la gnosis, es decir, por un conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, dice la gnosis. El ser humano en realidad se salva a sí mismo. Ahí está el vínculo con la superación personal. Según la gnosis, el ser humano termina salvándose a sí mismo. Como quien dice, tú en la gnosis lo que recibes son instrucciones. Instrucciones. Eso es lo que tú recibes. Pero tú tienes que aplicar esas instrucciones. Eres tú quien te salvas. El gnosticismo, esta es una buena definición, es una mística esotérica de la salvación, pues a través del conocimiento. ¿Cuál es su fundamento filosófico básico? Vamos a ver muy brevemente esta parte. Se mezclan en el gnosticismo creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. En efecto, Platón decía que en la cumbre de toda la realidad está el ser, está la idea del ser. Ahí es donde está la cumbre de todo. La idea del ser. Pero claro, ¿cómo es posible que la idea del ser haya producido un mundo material? Pues ahí es donde se necesita el demiurgo. Esta es la propuesta que hace Platón. Y esta idea del ser como supremo, o la idea del ser como supremo, y luego el, el demiurgo, pues es la idea que va a copiar finalmente todo el movimiento gnóstico. El gnosticismo no tiene un sistema de creencias completamente unificado, sin embargo, hay corrientes en la antigüedad como el valentiniano. Ay, Dios mío, qué difícil pronunciar eso. Valentinianismo o el setianismo. En el imperio persa las ideas gnósticas se difundieron hasta llegar a China a través del movimiento relacionado con el maniqueísmo, en tanto que el mandeísmo o mazdeísmo sigue aún vigente en Irak. Eso sigue funcionando. Bueno, vamos llegando un poco al final. Relación con ideas recientes y veamos sobre todo qué se vuelve Cristo. Eso tenemos que aclararlo. ¿Qué se vuelve Cristo aquí? Maestros gnósticos antiguos como Valentín, el del valentinianismo,
Valentín veían sus creencias, por favor no confundir a este Valentín gnóstico con San Valentín, que es un santo mártir de la Iglesia Católica. Cuidado con eso, ¿no? Este es Valentín el gnóstico. No me vayan a confundir. Maestros gnósticos antiguos como Valentín veían sus creencias como compatibles con el cristianismo. Bueno, pero ¿y entonces Cristo quién es? Ahora lo podemos responder. Cristo es visto como un ser divino que ha tomado forma humana para liderar a la humanidad de vuelta a la luz. Oiga el verbo que se utiliza, liderar. Es decir, que es como un maestro que va dando instrucciones. Nosotros no somos salvos por un acto de amor gratuito y potente de Cristo. No, nosotros somos salvos porque nosotros seguimos las instrucciones de un maestro. Pero aquí inmediatamente nos damos cuenta de algo. Y es que si son las ideas del maestro las que nos salvan, eso quiere decir que entonces esas ideas las puede decir otro maestro. Y entonces Cristo ni es único ni es importante, porque lo que importan son las ideas. Y esto quiere decir que las ideas las podemos encontrar en otras partes. Luego, en el fondo, todas las religiones son iguales. Esa es una manera de pensar típicamente gnóstica. En realidad, la muerte de Cristo no importa para los gnósticos. Que Cristo haya muerto en sacrificio de oración y de amor por nosotros, eso no interesa. Para ellos, Cristo hubiera podido morirse de un accidente o hubiera podido morirse de una gripa mal cuidada. Da lo mismo. Lo que importa son las enseñanzas que nos dejó, porque lo que importa es el conocimiento. Nuestra fe cristiana, por el contrario, dice que de la cruz de Cristo, es decir, del sublime amor de su sacrificio, de ahí es de donde proviene todo lo que nosotros somos como cristianos. Es decir, nosotros no somos simplemente iluminados. Por supuesto que Cristo es nuestra luz, pero nosotros no somos simplemente iluminados. Nosotros somos transformados. Por favor, tomar nota de esas palabras. En la gnosis nosotros somos solamente iluminados. En nuestra fe cristiana nosotros somos iluminados, sí, porque Él nos enseña, pero somos transformados. Y hay que tener en cuenta que Cristo nos enseña no solamente con sus palabras, Cristo nos enseña ante todo con su ejemplo, nos enseña con su compasión, nos enseña con su entrega de amor. Su entrega de amor. Dice Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conozcan, uno dice gnosis. Un momento, ¿cuándo dice Cristo esas palabras? Cristo dice esas palabras cuando después de la última cena va a salir para Getsemaní, va a ser arrestado, torturado y sacrificado. Entonces el conocimiento no son palabras, el conocimiento no son solamente ideas. El conocimiento, la gran lección, mejor dicho, la gran lección que Cristo nos ha dado, no es el conocimiento simplemente de palabras que pueden quedar en un manual esotérico o que pueden quedar en un libro que se vende como pan caliente en los supermercados o en Amazon. El conocimiento es lo que nosotros descubrimos cuando vemos cuánto hemos sido amados, cuando descubrimos cuánto nos ha amado. Ese es el conocimiento cristiano. El conocimiento, por eso, en perspectiva cristiana, tiene su cumbre en lo que no les gusta a los gnósticos, en la cruz, en la cruz. Ahí está el conocimiento. Ahí aprendimos quién es Dios. Ahí aprendimos qué significa pecar. Ahí aprendimos cuánto nos ama el Señor. Ahí aprendimos qué es misericordia. Ahí aprendimos, ahí lo descubrimos. Entonces la cátedra de Cristo
es la cátedra de la cruz. Ese es su púlpito, esa es su aula, esa es su cátedra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Para el gnosticismo, Cristo es un maestro, como muchos otros maestros. Maestros hay muchos, entonces Buda es un maestro, Gandhi es otro maestro, Cristo, bueno, sí, un maestro, Mahoma, otro maestro, todos son maestros. Por eso la idea del gnosticismo es la idea de lo que podríamos llamar la montaña. Permítanme que comente un poquito esta metáfora de la montaña que es muy frecuente en el gnosticismo. La metáfora de la montaña es, piensa tú, en una montaña famosa, qué sé yo, el Aconcagua, el Matterhorn, el Everest. Seguramente esa montaña tú la puedes subir de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, se habla de que en el Everest ha sido conquistado por la cara norte, por la cara sur. No hay demasiadas vías para subir al Everest, pero hay por lo menos dos que son famosas. Bueno, el gnosticismo utiliza la imagen de la montaña. En la cumbre de esa montaña está el conocimiento, el verdadero conocimiento, que es universal. El conocimiento que es secreto de la felicidad, la plenitud, la transformación, la iluminación, todo. Pero a esa montaña se puede subir de distintos modos. Ah, tú subiste como protestante, está bien. El otro es un sufí, que es una escuela mística entre los musulmanes. El otro es un sufí, bueno, suba, el sufí subió a su manera. El otro es budista, bueno, Buda subió a su manera. Cada uno sube por donde puede, pero vamos a llegar a la misma parte. Esa es una idea gnóstica. Por supuesto, esa idea se ha difundido también en el mundo católico. Probablemente no era su intención, pero es una de las consecuencias del pensamiento del teólogo jesuita Carlos o Karl Rahner. Karl Rahner habla de los cristianos anónimos. Según Rahner, aquellas personas que están buscando honestamente una autotrascendencia, de alguna manera ya son cristianos aunque no lo sepan. Es un poco la idea que él tiene del cristianismo anónimo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si el cristianismo anónimo es el que domina, cristianismo anónimo es el que domina en el mundo, entonces no necesitamos el cristianismo explícito, el cristianismo con nombre, el cristianismo con institución, porque en el fondo todo va a la misma parte, todo va al mismo lugar, todas las religiones valen lo mismo, incluso los que no tienen ninguna religión da lo mismo, todo da lo mismo. Entonces Cristo es solamente un maestro entre muchos maestros. Esta idea de una luz que es accesible a todos, independientemente de sus creencias particulares, le ha dado a la gnosis la posibilidad de reeditarse de muy diversos modos a lo largo de los siglos. Pasemos al gnosticismo moderno. El gnosticismo moderno o neognosticismo incluye una variedad de movimientos religiosos, variedad derivada de la antigua sociedad helenística en torno al Mediterráneo. En el siglo XIX se publicaron estudios populares que hicieron uso de textos recientemente redescubiertos. En este periodo también hubo reactivación del movimiento religioso gnóstico en Francia. La aparición de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Nag Hammadi era una escuela gnóstica egipcia antigua y se descubrió esta biblioteca y aparecieron una cantidad de textos antiguos. Y recuerde usted que en el movimiento gnóstico todo lo que tiene ese sabor de antiguo, de escondido, lo que siempre estuvo oculto, lo que ahora te vamos a revelar, oh, eso tiene una importancia y tiene una incidencia bastante grande. Entonces, así empezó, así tomó nueva fuerza el movimiento gnóstico. Yo quiero añadir aquí lo que antes dijimos de la ilustración. En la ilustración, pues finalmente lo que importa es el conocimiento. El conocimiento.
Expresiones gnósticas notables en nuestro tiempo. Escritores como el británico Aleister Crowley, el fundador de la Iglesia Gnóstica Católica, él la llamaba Iglesia Gnóstica Universal. Utilizó el latín, pero él utiliza católico aquí en el sentido de universal, no en el sentido de vínculo con la Iglesia Católica. La Iglesia Gnóstica Católica, la Iglesia Gnóstica Universal. El germano-mexicano Arnold Krumheller fundó la Fraternidad Rosacruz Antigua. El francés René Guénon, el ruso Boris Muraviov y el colombiano, ay Dios mío, un colombiano, Samuel Aun Weor, también conocido como Víctor Manuel Gómez, fundó el movimiento gnóstico cristiano universal. Fíjate cómo siempre tratan de recostarse un poquito al árbol cristiano, ¿no? Que no se vean las cosas tan raras. El psicólogo suizo, que empezó formándose dentro del psicoanálisis freudiano, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que es el maestro de Ansel Grün, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung y el escritor germano-suizo Hermann Hesse también usaron una vasta influencia gnóstica en sus escritos. Carl Jung hacía esta propuesta gnóstica, pues básicamente a través de sus propuestas psicoanalíticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jung tiene su idea de los prototipos y tiene su idea del inconsciente colectivo. Ese es uno. Y Hermann Hesse, pues acuérdate que tiene obras como, por ejemplo, Siddhartha, que es una obra literaria, indudablemente como literatura, es brillante. Y es eso, es la conjunción de lo gnóstico y lo orientalista, la conjunción de lo gnóstico y lo orientalista con un contexto que podemos llamar un contexto cristiano. La Lectorium Rosicrucianum, la Escuela Internacional de la Rosacruz de Oro, fundada en 1924 en Países Bajos por el neerlandés Jan van Rickenborg, designó a su organización como la Joven Fraternidad Gnóstica. También hay que mencionar aquí la Comunidad Gesenia de Estudios de los Misterios Espirituales Gnósticos, que tiene sede en Belo Horizonte, en Brasil, y que afirma ser el eslabón de la tradición esotérica cristiana y asume una especie de dualismo moderado. También en nuestra época el gnosticismo se hace presente, que lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestra charla. El gnosticismo se hace presente con la popularidad de la nueva era, el yoga, la meditación trascendental, el budismo zen. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos últimos movimientos que estoy mencionando? ¿Qué tienen en común? Pues tienen muchos elementos en común. En primer lugar, fíjate que no es algo institucional. ¿Tú haces tu yoga? ¿Cómo haces tu yoga? Pues si lo haces, que yo espero que aquí nadie esté practicando yoga. Pero si tú haces yoga, ¿en qué consiste? Mira, el yoga consiste en que tú, a través de tus prácticas físicas, que incluyen respiración, que incluyen una disciplina, que todo eso, tú vas a llegar a una especie de armonía. La palabra armonía es muy importante en los movimientos gnósticos. Ya hemos dicho también la importancia, la tremenda importancia que tiene el tema de la iluminación. Entonces, así, por ejemplo, en la nueva era va a aparecer el channeling, ¿no? Que es algo así como comunicarse con seres de luz. Ellos los llaman ángeles, por supuesto, que ángeles de Dios no van a ser. ¿Quién sabe qué ángeles serán esos? Si son de verdad ángeles, posiblemente serán ángeles caídos, ¿no? Es lo que uno puede decir. Entonces, siempre es separarse de la institución, separarse del uso estricto de la razón, buscar experiencias místicas individuales y creer que por ese camino se puede llegar a una especie de superioridad, se puede llegar a una especie de luz, se puede llegar a una especie de conocimiento. Entonces ahí te encontrarás la meditación trascendental y etcétera. Mi última palabra es precisamente sobre la meditación. Tengo suficiente edad, mis amigos, como para recordar cuando la palabra meditación tenía un sentido cristiano.
¿Cuál es la diferencia entre meditación cristiana y meditación gnóstica? Y con esto acabamos. La meditación cristiana siempre se apoya en la palabra, siempre. La meditación cristiana parte de la palabra, de rumiar la palabra, de aplicar la palabra, de reflexionar sobre la palabra, de apropiarse la palabra. Y esa palabra, pues es la palabra de Dios. Es la Sagrada Escritura. Esa es la que importa. Esa es la palabra que importa. Esa es la meditación cristiana. Pero qué tristeza para mi alma. Cuando hoy se habla de meditación, ¿qué es lo primero que la gente piensa? Posición flor de loto, mantener la espalda recta, respirar de modo pausado y plenamente consciente, seguramente poner los dedos más o menos en esta postura. Y lo más importante de todo, en la meditación gnóstica, en la meditación budista, de lo que se trata es de desocupar la mente. La meditación gnóstica, la meditación de la nueva era, siempre es mente en blanco. Últimamente me ha gustado una expresión que encontré por ahí, porque es muy fácil de recordar, es muy mnemotécnica. La meditación gnóstica es mente en blanco. La meditación cristiana es mente en rojo, en el rojo de la sangre de Cristo. Para nosotros lo fundamental siempre es nuestro Señor Jesucristo. Claro, su palabra, sí, pero su vida, su testimonio, la eficacia, el poder de su oración, de su exorcismo, el valor inconmensurable de su sacrificio. Eso es lo que para nosotros cuenta, eso es lo que tiene valor. Meditación, meditación gnóstica, mente en blanco, a la espera de una especie de iluminación. Meditación cristiana, mente puesta en la palabra de Dios, mente que se fía de Dios y que repasa amorosamente, atentamente, repasa las enseñanzas del Maestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.